Bueno, en esta ocasión quiero hablar sobre dos frameworks, justamente que son unos del lado de PHP, en este caso Laravel, y en el otro es Django, que justamente utiliza el lenguaje de programación Python. Eh, He tenido la oportunidad de manejar estas dos herramientas, estos dos frameworks del lado del backend, y me ha gustado mucho porque son muy asequibles, ¿ya? En cuanto a su uso y la familiaridad con la cual podemos encontrarlos. Uno de ellos es justamente la estandarización que se puede encontrar con respecto a esto. ¿Por qué? Bueno, básicamente al ser ya un framework, ya sea del lado de backend en este caso, ya cuenta con cierta organización en cuanto a su estructura. En ese caso podemos ya más o menos eh, tener una estructura base y no teniendo una estructura un poco ambigua, ¿no? Al momento de poder trabajar bajo estas estructuras, ¿ya? Entonces vamos a ver un poco respecto a estos dos. Primeramente, que son frameworks, básicamente son herramientas que nos permiten, o bueno, que nos permiten acelerar un poco más el trabajo. Existen de dos tipos, uno del lado del backend y otro del frontend. En este caso nosotros estamos viendo del lado backend, eh, tal, tal cual como son Laravel y Django. Entre las características más notorias que vamos a encontrar en todos estos dos, bueno, son varias, ya, pero las más resaltantes, bueno, las que he visto yo, son, por ejemplo, la comunidad. Dentro de estas dos herramientas o de estos frameworks, hay una, detrás de estas hay muchas herramientas, librerías, eh, cursos, eventos, comunidades, entre otras cosas. Y justamente todo eso hace que el framework se mantenga uno y también que sea justamente mucho más dado soporte en cuanto a su factibilidad. ¿Ya? Entonces, esa es una de las grandes ventajas que justamente hace de que la herramienta misma continúe funcionando y actualizándose. Otra ventaja también es importante la documentación, ¿ya? Y justamente acá hay que hacer hincapié. He conocido algunos amigos y personas que han creado sus propios frameworks, exclusivamente algunos he encontrado, o bueno, conozco que lo han hecho en PHP, pero un poco la desventaja, bueno, hay pros y contras, ¿no? Pros es que justamente al crear tu propio framework tú ya tienes el control total, ya sabes cómo está construido, si hay que hacer una estructura de fondo, lo haces y justamente puedes hacer que se escale tranquilamente. Y la desventaja podría ser un poco que es una limitante si esa persona no le da mantenimiento, no le da soporte o solamente él sabe toda la estructura de cómo está organizado, está esquematizado, solamente esa persona va a poder hacer ese tipo de cambios gigantes. Y por otro lado es que justamente en ese entonces sí me tomó un poquito más de tiempo poder habituarme a ese framework que era justamente creado por otro amigo. Y esto justamente porque él tenía otra lógica de manejo. En el caso de los frameworks, por ejemplo, sí hay una estructura de carpetas, mm, de conexiones, de configuraciones, de referencias y demás cosas. Entonces, y aquí siempre vas a encontrar la documentación, ya sea en la herramienta que tú trabajes, sea frontend o backend, vas a encontrar la documentación. Entonces tú haces referencia, no sabes algo, tienes duda de algo, vas a la documentación y vas a encontrar ejemplos y de los ejemplos vas a poder guiarte y ver cómo es que esta, esa funcionalidad trabaja dentro del framework. En este caso nosotros contamos con Django. Acá está la documentación. Siempre vamos a ir a la página oficial para cualquier consulta. En este caso la última versión está en la 5.0. Y acá vamos a encontrar toda la documentación, desde tutoriales, blogs, referencias justamente a cómo se estructura esta herramienta, este framework. Y aquí vamos a encontrar todo lo que es referente tenemos al framework. De hecho, hay algunos resaltantes también que puedes encontrar las versiones, perdón, la documentación mediante versiones. Ya si han sufrido algunas cosas, cambios,
Normalmente no son muy bruscos, ¿ya? Y bueno, acá vamos a encontrar todos los referentes a este framework. En el caso del Laravel también lo vamos a hacer, ¿ya? Y acá está la página oficial laravel.com. Igual, esta herramienta, este framework, cuenta con su documentación, con una comunidad que le da soporte, con actividades y demás cosas, herramientas y librerías que justamente están creadas para em, estos dos frameworks, ¿ya? Entonces, básicamente con esto podemos nosotros tranquilamente poder trabajar. De hecho, se encuentra en la versión 11, ¿ya? Y sí, tiene acá gran documentación en cuanto al ORM. De hecho, hasta la parte de deployment y seguridad, test y demás cuestiones. Lo propio acá con Django. Entonces, siempre eso es lo ventajoso de cada una de estas herramientas, la documentación. Algo que también me ha gustado y realzo mucho de estas dos herramientas es el ORM, Object Relational Mapping. Y justamente es que mediante las clases o la abstracción de clases, en todo caso, hace la migración de bases de datos. Antiguamente, o bueno, anteriormente o inicialmente, como quiera entenderlo, mm, se hacía lo que básicamente era una conexión a bases de datos. O sea, básicamente nosotros diagramábamos nuestras bases de datos en una herramienta y la exportábamos en un SQL. Alguna de ellas, por ejemplo, DB Designer era la que mayormente en ese entonces utilizaba, y con esto diagramaba y exportaba en SQL y lo eh, pasaba al gestor de base de datos, en este caso era MySQL, o en todo caso podrías conocer alguno como PHP etcétera, ¿ya? Entonces básicamente esa era la estructura. Ahora, hoy, bueno, hasta hoy por lo menos, aún eso justamente ya ha ido cambiando, ya se ha cortado totalmente, se ha ido estandarizando, y la forma más correcta, más eh, de hacerlo con buenas prácticas es justamente hacerlo a través del framework, y esto se hace a través de los modelos. En este caso, en Django es a través de los modelos, y en Laravel es a través de los models. Justamente acá tú declaras tu clase que va a representar a tu base de datos, a tu tabla, perdón, y esa tabla al hacer ciertos comandos, en este caso, por ejemplo, make migrations en Django y migrate, PHP Artisan migrate en el caso de Laravel, va a hacer que todo ese código sea transformado y llevado al gestor de base de datos previa configuración, claro está, ¿ya? Esa es otra de las ventajas, y justamente esto conlleva a poder hacer una migración mucho más rápida en cuanto a los gestores de datos. Por ejemplo, si tú tienes una cantidad, bueno, en un proyecto tú tienes una cantidad enorme de tablas y la estás trabajando inicialmente no sé, en Postgres, y por alguna y razón tienes que cambiarlo a MySQL. eh, es básicamente fácil, solo cambias la configuración de la colección de la base de datos, instalas la dependencia justamente que hace que se conecte con el gestor de base de datos, y con los comandos que son para migración, los ejecutas y ya tienes todo eh, las tablas migradas al gestor de base de datos de tu preferencia. Entonces eso es una ventaja, aparte que ahí justamente tienen herramientas que pueden hacer que se utilicen los seeders o los fakers para poder simular datos que se tengan dentro de cada uno de los proyectos, ¿ya? Otra cosa también interesante son las URLs, y eso es justo mucho lo que rescato también de estos frameworks, porque antiguamente en otros no era muy amigable, ya, porque de hecho en PHP es un poquito no estético, porque justamente de hecho te mostraba el index o la extensión del punto PHP, ya, y entonces ahora por ejemplo se puede crear slacks y, y crear URLs mucho más amigables, ya, dinámicas, etcétera, y eso justamente facilita de que también tu proyecto sea un poco más em, elaborado, ya. Entonces, esas cositas, hay muchas cosas que podemos mencionar respecto a esto, pero las que más resalto son estas cositas, de poder contemplar todos estos aspectos, y uno de ellos es justamente poder
esta parte también me gusta mucho. Es el motor de plantillas. Y esto justamente conlleva, es básicamente como es un framework básicamente, es como otro framework que tiene el mismo framework de backend. Y esto hace justamente que la renderización de los datos que se le mande al framework, a la parte del frontend, sean renderizados. Ahí contamos con ifs, con fors, con includes, con herencia de plantillas, inyección de plantillas y demás. Básicamente, a ver, vamos a ver cómo interactúa justamente Django en este caso, ya para poder ejemplificarlo. Y el Laravel es básicamente lo mismo en cuanto a su estructura de poderlo organizar las peticiones y demás cuestiones. A ver, busquemos un ejemplo que pueda ayudarnos respecto a esto. Vamos a buscar uno. Había uno muy interesante hace un tiempo que veía, justamente cuando tocábamos este aspecto de la... A ver, veamos acá. Por ejemplo, esta está con React. Ya no sé si se puede ver. Acá está un poco más. Creo que esta. Ya, perfecto. Sigamos con esta. Por ejemplo, acá está con dos externos, Django REST Framework y React, que es un framework del lado de frontend. Y este es una herramienta para poder crear endpoints o recursos que son justamente consumibles por otras herramientas. Entonces, básicamente, ¿qué es lo que hace? El Django interactúa con el gestor de bases de datos y estos datos justamente los consume Django REST Framework y son visualizados con React, ¿ya? En todo caso, algo parecido ocurre con el tema del justamente del motor de plantillas. Acá lo vamos a poder ver mucho mejor, ¿ya? Entonces, básicamente, ¿qué es lo que hace el framework? A través de los usuarios, ya sean usuarios que tienen acceso de administrador hacia el sistema, o los que son invitados que no tienen acceso, simplemente son participantes que van a visualizar los datos, es que tienen esta estructura, ¿ya? Ellos básicamente van a visitar al sitio. A ver, acá, creo que acá mejor. Esta está mucho más visible, perdón. Entonces, el usuario básicamente, ya sea con un usuario con contraseña o sin contraseña, va a poder acceder a través del navegador y mediante las URLs poder visualizar lo que son las vistas. Estas vistas van a interactuar a su vez con modelos. Si es que el caso lo amerita, necesita algún dato que sea consultado en la base de datos, va a hacerlo. Y en todo caso, si no, entonces básicamente va a mostrar lo que el usuario solicite a través de los templates, en todo caso los HTML, y ahí van a estar presentes los archivos estáticos, CSS, JavaScript, videos, imágenes, etcétera. Y todo eso justamente va a ser devuelto a través de una URL en una vista hacia el usuario. Esa es básicamente la estructura que maneja también Django y Laravel. Hablemos un poquito de estos dos frameworks. Django, por ejemplo, es un framework que ya allá por el 2005 ha sido creado. Es código abierto y gratuito basado en Python, ¿no? Y está justamente, este es uno de los frameworks más populares dentro del ecosistema de Python. Ahorita vamos a ver un poco de lo que es este framework. Laravel. Laravel es un framework web del lado del servidor basado en PHP, que de igual forma es gratuito y de código abierto, y este ha sido justamente desarrollado por Taylor Otwell en 2011. Es uno de los populares frameworks también del lado de PHP. Y justamente yo, por ejemplo, en acá primero he tenido la oportunidad de conocer primero Django y luego Laravel. Como hace un momento decíamos, tienen la misma estructura, manejan casi una similar organización en cuanto a la organización de carpetas. Es por eso que un poquito se ha hecho más fácil poderlo asimilar.
poderlo conocer con ligeras modificaciones básicamente en cuanto a la estructura. Ya, básicamente han sido ligeros cambios, pero en cuanto a lo que habíamos visto el flujo en Django es básicamente similar. Veamos un poquito acá. Yo tengo aquí un proyecto en Laravel que está denominado Epicursus, va a ser un servicio. Veamos un poquito. Acá, por ejemplo, el más importante es uno de los archivos, y es que está un poquito no tan visible, es el punto .env. Acá, por ejemplo, maneja ciertas configuraciones que también vamos a ver en Django. Está el nombre del proyecto. Todas estas son constantes, no pueden estar mayúsculas del lado izquierdo y del lado derecho son los valores que se van a setear en las configuraciones. Por ejemplo, algo muy notorio y que es muy particular del framework también de PHP, perdón, de Django, es el API key, ¿ya? Esto lo maneja también el framework de Django. El debug es una variable justamente que denota si esta aplicación está siendo en desarrollo, en testing o en producción. Normalmente cuando ya lo tenemos en producción tenemos que cambiarla a false, ¿ya? En este caso está en desarrollo, por eso es que en true. La ruta en la que se va a ejecutar justamente está en localhost 2.8000. De igual forma podemos cambiarlo, no es restrictivo. Otro caracterizado también es de la conexión a base de datos, MySQL, el puerto, el nombre de la base de datos, perdón, y la contraseña. Después acá también encontramos algunas, por ejemplo, como para el correo, credenciales para Amazon Web Service, push notifications. Esto último que justamente está integrado con Byte, en este proyecto tenemos que encontrar el archivo de configuración composer.json, y acá justamente lo he ido trabajando con un poco de Byte y tiene algunas herramientas. Por eso es que justamente acá este archivo composer.json hace de que al colocar composer install se ejecuten todas esas dependencias. Es algo que también me gusta mucho de Laravel, ¿ya? De que lo organiza muy bien la parte de las librerías. Y aquí un poquito en desventaja va el Django, porque justamente todo lo que tú instales no se registra, ¿ya? No se registra acá, más al contrario hay que hacerlo manual, y eso es un poquito lo que no me gusta mucho de Django, ¿ya? Y acá también tiene estas, por ejemplo, son las que se van a instalar eh, en el core propio de tu proyecto, y estas son las que se van a instalar en dev, o sea, simplemente son para poder hacer testing. Este, por ejemplo, de bookbar te va a hacer una barrita que básicamente te permite medir los tiempos y demás cuestiones dentro de las peticiones que vayas realizando de tu proyecto, entre otras cositas. Entonces estas son más dev, por eso está justo en el apartado requerimientos de desarrollo. Después hay un archivito acá también importante que es el helpers.php. Es un ayudador, es básicamente un archivito que se va consumiendo a nivel global, y esto es algo también que me gusta mucho de Laravel, de que este archivo, este ayudador justamente vive dentro de todo tu proyecto, y al vivir dentro de todo tu proyecto puedes utilizarlo tranquilamente, consumirlo, ya mandarlo a llamar, a ejecutar tranquilamente donde tú necesites, ya sea en el backend o en el frontend. Después puedes también algunos scripts automatizarlos, algunos de los comandos que tú tienes por defecto puedes automatizarlos. Otra cosa también importante es que acá, por ejemplo, vamos a ver aquí, app. Dentro de app tenemos justamente los modelos. En este caso los modelos hacen referencia a a las tablitas en base de datos, ¿ya? Esto de providers, exceptions, console son más de configuraciones del proyecto de Laravel. Acá está el archivito helpers que les decía. Por ejemplo, esto hace hincapié a que es un script o alguna herramienta que tú te vayas a crear, y lo mandamos a llamar de donde nosotros lo necesitemos. Algo importante acá también es el HTTP, que lo vamos a visualizar. Dentro de esto hay los controladores, justamente que manejan la lógica de poder mandar a hacer una petición a la base de datos, o en este caso
poder solamente visualizar HTML o una vista. ¿Bien? Entonces, aquí por ejemplo hay una que es básicamente esta de acá, ¿no? Es una función, esta es primero una clase, esta clase contiene una función, y dentro de esta función simplemente está mandando a renderizar una vista, ¿ya? Con una variable. Después acá algo irrecalcable también es los modelos, ya lo hemos visto, básicamente hacen referencia a las tablas en las bases de datos. Después acá, a ver, vamos a ver, en database es algo más importante. Estos factors y seeders justamente nos pueden utilizar, nos permite utilizar justamente para poder colocar datos de prueba dentro de nuestros proyectos. Y el migrations justamente es el más importante, porque acá vamos a agregar lo que son nuestras tablas, todos los que son up y down. El de up básicamente te permite crear una tabla. En este caso es la tabla, esta es la estructura, ¿no? Es una función pública que se llama app, y este justamente crea una tabla con estos campos, con estos atributos, el ID, este de tipo texto. O sea, aquí vamos a manejar, vamos a declarar justamente de varchar, integer, big integer, esas propiedades, pero en las funcionalidades justamente que tiene el framework, ¿ya? Aquí es de texto largo, de texto, de timestamp, justamente, y va a manejar justamente una lógica cronológica que va a estar guardado de esta forma, ¿ya? Después el seeder justamente es que, bueno, acá no está creado ninguno, de Create Factory, sí te permiten crear algunos datos de prueba, ¿ya? Tú vas a ir creando algunos y los va a ir seteando justamente para poder hacer algunas pruebas de visualización, entre otros. Después acá un poquito hemos combinado con Docker. Entonces es básicamente lo que está visualizándose acá. Justamente la imagen de Docker, Docker Gmail, Dockerfile, cómo va creando las configuraciones. Pero ese es otro tema. Después, algo notorio es acá justamente el archivo public, perdón, la carpeta public, en donde se van a almacenar los archivos estáticos HTML, perdón, CSS, JavaScript, y las imágenes y videos que vamos a utilizar justamente en nuestro proyecto, que justamente lo denota nuestro proyecto que dice public, en la carpeta, y van a ser de acceso público para los usuarios. Resource, justamente estos son también de la parte de los CSS. Estos son más de la parte del core que ya tenía por defecto, ¿ya? No las utilizo, estas son propias las que ya venían. Y justamente acá están otras cosas también, que si queremos hacer una aplicación que se va a traducir en algún idioma en específico, las guardemos acá. Por ejemplo, acá están las de paginación y de contactos, entre otros. Otra vista también importante es la de views.py, views, perdón. Y dentro de acá vamos a encontrar las terminaciones blade.php. En todo caso está denotado el nombre .blade.php. Y dentro de esto justamente lo que estamos haciendo es manejar código HTML conjuntamente con las directivas de Blade. Y entre esas son, por ejemplo, estas de acá. Esta es la que está extendiendo de una plantilla padre, está inyectando una sección para el título, y esta es la parte que está justamente heredando, en donde va a setear todo el contenido de la plantilla padre. Perfecto. Algo recalcante también importante y casi por último es justamente las rutas. Acá se manejan todo con .php, y aquí está un poquito más organizado. Por ejemplo, podemos ponerle un nombre, la ruta, si es que alguna vez va a necesitar algún middleware para poder acceder a esta ruta, entre otras cosas. Entonces básicamente se manejan en routes, la carpeta routes, y aquí vamos a crear todo lo que son las referencias, por ejemplo si van a ser de tipo admin, API, frontend, web, etcétera. ¿Ya? Y bueno, hay mucho que a revisar acá en cuanto a este proyecto, pero ya en otro momento podemos hacerlo con más calma. Vamos a revisar un poquito lo que viene siendo un proyecto en Django. Tenemos acá uno. Igual, van a notar que es un poco similar a la estructura que tiene Laravel. Acá, por ejemplo, hay una carpeta que dice apps, ¿ya?
más o menos sería como el HTTP o el app, perdón, app, y que justamente HTTP tiene los controladores. En este caso, cada app es una representación de la tabla en cuanto a la base de datos. Por ejemplo, acá tengo categoría. Acá el modelo, por ejemplo, es básicamente como el que justamente va a hacer énfasis en la creación de la base de datos. Aquí también tenemos una clase, ¿verdad?, que extiende justamente del models y hace referencia justamente a que esto va a ser una tabla que se llama, va a denominar categoría, va a contar con las propiedades nombre, fecha de registro, descripción, estado, ¿ya? Y esto, al hacer el comando make migration y luego migrate, va a hacer que se migre a la base de datos. Básicamente, todo lo que hemos visto por separado nosotros hace un momento en el controlador, en el modelo, en la vista y en el URLs, se estructura todo acá en la aplicación. De hecho, acá falta el urls.py. urls.py. ¿Ya? Y aquí se configuran las URLs. Luego están las vistas, que acá no tiene ninguna vista. Tal vez acá tenga uno. Ah, tampoco, no hay acá. Entonces, las vistas hacen referencia a que se pueda visualizar lo que el usuario solicita. Y eso va a ser una consulta a la base de datos y luego mostrarlo renderizar en HTML. Aquí algo importante que me gusta mucho es, por ejemplo, la parte del admin de Django. Y eso es un poquito la desventaja que tiene Laravel. Laravel no cuenta con un administrador de Django. El administrador de Django te permite, por ejemplo, poder hacer algunos CRUDs o visualizar básicamente tu, tu modelo, hacer pruebas. Básicamente te otorga un CRUD, ¿ya? Y ese CRUD te permite hacer varias cosas. Desde poder hacer pruebas, insertar datos. Y es básicamente toda una estructura que te va a crear el propio framework, ¿sí? Entonces, básicamente está estructurado por esa forma, salvo la parte de las vistas. Básicamente lo que son los HTMLs. Estos se encuentran en otra carpeta. Bueno, podemos organizarlos por aplicación, pero yo los tengo organizados de esta otra forma. Están acá los HTMLs. Aquí, por ejemplo, dice categoría. Dentro de esta categoría están justamente, van a ser listadas todas las categorías. Esto que vemos acá es una mezcla, por ejemplo, de HTML. Y estos que están entre paréntesis y porcentaje, perdón, sí, paréntesis, llaves y porcentajes, perdón, son las directivas de Jinja, que son el motor de plantillas de Django. ¿Ya? Son estas de acá. De igual forma acá está extendiendo, no sé si notan, en Laravel también tenemos lo mismo, extends. Aquí por ejemplo está haciendo load static de los archivos estáticos, aquí está inyectando la parte del title, aquí CSS adicional que pueda necesitar y demás. Entonces aquí por ejemplo hay un if, dentro de esto hay un for, aquí hay otro for, otro if, etcétera. Entonces si notan es la misma estructura que manteníamos con el Laravel. Después otra cosita acá, los settings. Por ejemplo, en el otro hemos visto que mantenía más en el archivo .env. Acá hay una configuración, por ejemplo, que es el de settings.py. Y acá podemos encontrar, por ejemplo, algo interesante, el debug true. En Laravel teníamos el debug igual también, para ponerlo en true o false si es que estamos en producción o no. Después tenemos la referencia a la base de datos, la conexión. Aquí configuramos si necesitamos para un gestor de base de datos en específico. La ruta de los archivos estáticos. Si hacemos alguna petición a algún servicio externo, etcétera. ¿Ya? Las URLs, acá tenemos uno más genérico, más general. Las otras están agrupadas por aplicaciones. Aquí le mandamos a llamar a todas las aplicaciones que van a ser referenciadas. En este caso está siendo servido más por unas APIs que tienen acá. Y bueno, básicamente esa es la estructura. Esta es un poquito más a gusto, por así decirlo, en cuanto a su estructura. Bien, entonces hemos podido ver acá un poquito de cómo se estructuran ambos frameworks. Ambos tienen pros y contras, cositas que me gustan y cositas no. Da para más tiempo para poderlos revisar, hacer ciertas diferencias en cuanto a pros y contras de ambos frameworks, pero sí hay que notar que es un poquito más a comodidad y a gusto que a veces puedes utilizarlo. En ocasiones vas a
necesitar ciertas cosas de otro y de otras no. Y sería genial poder combinar ambas. Me gustaría mucho poder, por ejemplo, tener el motor em, de migraciones del, de Django en Laravel y también tener el admin de Django en Laravel. ¿Ya? Por ejemplo, en Laravel no necesitas una librería externa como Django REST Framework para poder crear una API. Ya con lo que tienes ahí puedes crear una API tranquilamente dentro de Laravel. Esa es una de las facilidades también que tiene. Entonces hay así cositas que pueden hacer mucho en cuanto a tu trabajo cuando estés necesitando de alguna u otra funcionalidad. ¿Ya? Y bueno, eso quería compartirles. En otra ocasión vamos a estar viendo más a fondo de esta instalación, algunas librerías que puedan ser necesarias en cuanto a ambos frameworks, pero ya estaríamos viendo un poco más adelante. Muchísimas gracias.